Bienvenido a otro episodio de Manny la Comida. Nos encontramos aquí en California y vamos a explorar algunos lugares icónicos para probar la comida de aquí del estado. Así que prepárense que estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, vamos para el desierto, vamos a pasarla bien. Así que vamos a empezar con la primera comida de este episodio, que es nada más y nada menos que In-N-Out Burger. Esto es el final, así que ya tú sabes, te voy a enseñar ahora. Vamos arriba, aquí en In-N-Out Burger. Come sabroso. So, let me get a number one, please. Sabroso. Tú te encendido esta vaina. El famoso In-N-Out Burger aquí en California. Vamos al mambo. Sabroso. Claro, está bueno. Está un poquito de salsita, a ver. Esta cadena además tú la encuentras aquí, en este lado del oeste. Allá en el este no aparece esto ni en parte. Sabroso. Ojalá lo lleven para allá, para el este. Esto está demasiado bueno aquí. Y esto vive lleno. 85, 88, please. 78, 85, 88. Muy bacano. Oye, esto es fino. Esto es muy icónico de aquí. Oye, lo que yo he estado sentado aquí, mi número era como el 61. Ya empecé de nuevo. Y cuando yo llegué, que me dieron mi número, iban por el 20 y pico. Ya van casi por el 90, va a volver. Para que tú veas que tanto se vende. Aquí esto vive lleno de gente. Y bueno, por unas alturas de esto, un cafecito y a rodar. Sabroso. Barriga llena, corazón contento. Así que vamos a la otra. Y siguiendo la ruta de la comida, me encuentro nada más y nada menos que en el medio de la nada. Detrás mío ven la pintura es Anthony Bourdain, quien él estuvo aquí en este restaurante donde estoy yo y estoy esperando que abran para comer. Estoy aquí en Bombay Beach, California, literalmente en el medio de la nada, en un pueblo totalmente olvidado. En los años 50, esto era el destino turístico más visitado de California, más popular que Disneylandia. Hoteles, resort, yates, celebridades, comunidades enteras construidas alrededor de este lago. Pero nadie investigó lo que venía. El lago no tiene salida. El agua no fluye hacia ningún lado. La sal fue subiendo, los químicos de la agricultura se estancaron, los peces murieron, el olor llegó y todo lo que ves aquí hoy es lo que quedó de ese sueño. Un error sobre otro error. Pero que poco a poco está renaciendo. Y la verdad que creo que este es el único lugar aquí donde se come, así que vamos a aprovechar a comer antes de seguir la ruta. Así que vamos al mambo. Estoy en el Sky Inn en Salt Lake, aquí en Bombay Beach. Y esto está tremendo. Este restaurante está bacanísimo. Les voy a enseñar muchas cosas ahora que yo estoy mirando ahora. Primero, vamos a explorar el patio. Pues me dijeron que tengo que ir para el patio, pero señores, esto está bellísimo. Chequense. Vamos para el patio. Hello. This is so beautiful. So refreshing. Hey, papi. Esta es la exploración número 2 de los restaurantes más bacanos que nos encontramos en la aventura aquí de California. Oh, miren el área VIP, que está cerrada. Pero miren qué bonito está esto. Recuerden que Anthony Bourdain vino aquí, y estamos literalmente en el medio de la nada, pero qué fresco se siente. Las aves, todo se siente bien bonito. Todo se siente bien bonito. Aquí en un pueblo en el medio de la nada. Pipo, miren ese cactus. Que lo abraza, coño, coge lucha. Miren, de aquí se puede observar un poquito el Salton Sea. La verdad que esto se siente como un oasis aquí en el medio de la nada, porque aquí no hay nada. Este es el único restaurante que hay aquí en esta comunidad completa. Así que vamos a seguir explorando este interesante restaurante. Se llama el Sky Inn. Así que vamos al mambo. Un oasis en el medio de la nada. Estamos aquí en la parte número 2. Me encuentro aquí ahora mismo en el Sky Inn. En Bombay Beach y vamos a comer lo siguiente: obviamente una pequeña cerveza y un sándwichito sabroso de queso. Creo que fue el fue lo que comió Anthony Bourdain cuando vino aquí, así que vamos a darle a esto sabroso, así que vamos a probar. Sabroso, wow, muy rico. El picantico. Voy a dejar mi $1 aquí.
Costa Rica. Well, I need to change the name. Put Oasis to this place. That's exactly what it is. What this is. Of the middle of this whole town. Amazing. He conocido gente muy maravillosa, que es lo mío. Esto ha sido increíble. Esto yo le doy un 10. Esto es un oasis en el medio del desierto. Esto es uno de los mejores restaurantes que yo he visitado. Corazón Anthony Bourdain estuvo aquí. Muchas gracias por todo. Déjame saludar a la gente que está aquí saludando. Yes. Y aquí saludando también, para que salude ahí la gente. Hola. En Sky Inn, aquí, en el Bombay Beach. Muy interesante. No se pierdan, no se olviden suscribirse, denle like y vamos a seguir con esta gran aventura. Mira qué lindo se ve este desierto aquí. Tengo que parar para verlo. Seguimos. Vamos a comer taco. Y continuando con la aventura gastronómica, me he encontrado con una taquería. Y esa taquería se ve tan rica que me tuve que devolver. Fíjense detrás mío. Hasta fila hay. Cuando tú estás manejando y tú encuentras lugares así, tú tienes que pararte porque aquí que está la cosa. Así que vamos a ver qué tan ricos son. Vamos a probar un taquito para comer algo y cenar. Y vamos al mambo. Estamos aquí en Taco Los Poblanos. Definitivamente muy interesante. Yo soy de la gente que si hay una fila, no me parqueo. Ahí voy a comer. Siempre. Si estoy en carretera y hay como una fila, un asunto, es ahí que hay que quedarse. Es ahí que hay que comer. Así que vamos a ver qué tan ricas son. Esta es la información de ellos. ¿Qué está? Acabo de pedir una quesadilla de harina. Eso que ven aquí ustedes es el gran clásico mocalgete. Eso le da un sabor mortal a los tacos. Muy nítido. Así que vamos a ver qué tan ricas son y vamos al mambo. Miren lo que le explico. Dígame usted cómo eso no está rico. Mire qué parrillada. El verdadero taco. Ya yo lo estoy viendo y se ve sabroso. Se ve bien sabroso aquí en este episodio gastronómico de comidas en California. Bueno, señores, aquí se va el mar porque esto se ve sabroso. Miren cómo están haciendo los trucos, los muchachos, metiendo mano, como decimos nosotros. Ahí está la estimada haciendo la magia. Mire qué lindo se ve eso. Qué lindura se ve eso. Bueno, yo creo que de todos los restaurantes que hemos comido, este va a ser el mejor en esta experiencia gastronómica. Se ve sabroso. Saludos, pollo. Quesadilla de pollo. Van para YouTube, ¿oyeron? Se ven todos buen mozo. Mira cómo están picando el pollo ahí. Sabroso. Bueno, aquí se va el mal corre ahora. Sigue, échale ahí todo lo que tenga ahí. Por favor. ¿Pica esa? Eso sí. Écheme la que pique menos, por favor. Más hoy. Porque la que pica menos pica también. Sabroso. Bueno, señores. Bueno. Muchísimas gracias, mi estimado. Hasta pesa. Saludos. Hasta pesa esto. Muy buenas. Mire, caballero. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Pero todavía quesadilla para hoy y mañana. Eso sí. Vamos a sentarnos un segundito nada más a probar esto. Esta es una de las mejores quesadillas que yo me he comido. ¿Cómo va a ser que vamos aquí a California y no vamos a comer tacos? Eso es imposible. Miren qué ricura. Qué bueno. Y grandota. Cuesta $14. $14 cuesta. Sin duda alguna, son los mejores $14 que yo he invertido en este viaje. Muy rico. De verdad que sí. Me comí nada más la mitad, te dejo la otra mitad para después. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y excelente servicio. Señores, cuando ustedes estén en carretera y vean un tumulto de gente comiendo en un lugar, parquense ahí porque ahí la comida es buena. Y esto lo acaba de comprobar. Así que vamos a seguir rodando. Pero la verdad que esta experiencia gastronómica aquí en Cali está mortal. Así que seguimos rodando, que vamos para otro compromiso. Muy, muy importante también. Así que seguimos. Al final, el contraste es sumamente brutal. O sea, pasas de la prisa loca de la ciudad, donde todo es plástico y rapidez, al silencio crudo del desierto, donde todo es real. Ahí, en medio de la nada, es donde de verdad conectas con la comida y con la historia. ¿Y tú qué prefieres? ¿La comodidad rápida de la ciudad o la aventura real del desierto? Déjamelo en los comentarios de aquí abajo. Y miren, si les apasionan estos viajes a lugares sumamente peculiares, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima aventura.